tal? Bienvenidos a Tiempo de Criptos. Mi nombre es Gabriel. Hoy tenemos 19 de octubre de 2022, 18:32 aquí desde España peninsular. Un fuerte saludos, muy buenas tardes al otro lado del charco. Buenas noches o buenas madrugadas también desde donde sale el sol. Vamos a comenzar ahora entonces el programa de Tiempo de Criptos para el día de hoy. Justo antes de comenzar, que estaba pendiente del chat, de lo que estaban escribiendo, encontré de entre tantos mensajes uno que me llamó un poco la atención y es el de City Life Virtual, que el usuario que acaba de escribir algo que es muy interesante porque responde a alguien diciendo: Satoshi Nakamoto quería que fuera una herramienta de pago alternativa al sistema actual, no quería que fuera un activo financiero y ahora es lo segundo. ¿Y sabes qué, City? Tienes razón en lo que estás diciendo. Efectivamente, en el primer programa de Tiempo de Criptos, el primero, lo que hice fue tocar justo el origen de lo que era Bitcoin, de dónde había salido en el año 2009, algo que llevaba décadas tratando de fraguarse y que efectivamente la crisis de 2008, la financiera, hizo que la poca credibilidad que había en el sistema financiero, algo que ha quedado olvidado en los últimos años y que ahora se vuelve a recordar como en 2008, llevara a que la gente se sintiera defraudada en ese sentido. Es por eso que en aquel momento en realidad fueron programadores, los cyberpunks en aquel momento se denominaban, de la zona de California, que es de donde viene la historia, no dominaban todavía ni tenían conocimientos profundos del sistema financiero y económico, hasta que aparece este Satoshi Nakamoto, misterioso, sigue siendo buscado por el FBI y por el mundo entero y no le van a encontrar nunca, eso es lo bueno también, que lo que hace un día de 2009, creo que fue octubre, publicar y de forma abierta un código, lo que se denominó blockchain o cadena de bloques, un PDF de 9 páginas, lo tengo guardado, el original, creo que en algún momento lo mostré también aquí en Tiempo de Criptos, poniendo una solución a eso. De la forma de llevar un estado contable de forma descentralizada, sin el control de nadie, privacidad absoluta, abierto el código a todo el mundo, que lo pudieran usar, y que de ahí es donde sale Bitcoin. De hecho, el nombre original iba a ser Bitcoin, iba a ser otro, se terminó decantando por Bitcoin. Bitcoin efectivamente representa una tecnología, algo que cuando leo algunos comentarios me doy cuenta que todavía siguen sin saber qué es Bitcoin y lo siguen viendo como un activo financiero, lo siguen viendo como lo que puede ser una acción de Apple o de Netflix. No es lo mismo. Es una tecnología. Es como si tuviéramos que ponerle un nombre y un precio a lo que es Internet. ¿Qué precio tendría Internet hoy en día? Cuando salió probablemente poca. ¿Y hoy qué vale Internet? ¿Qué es un mundo sin Internet? Por lo tanto, efectivamente, ha derivado, desgraciadamente, el uso de Bitcoin en lo que se considera un activo más financiero. Y eso ha ocurrido sobre todo desde que se incorporaron diferentes derivados financieros que replican el precio de Bitcoin, permiten posicionamientos alcistas, bajistas, apalancados, etcétera, opciones, futuros, ETFs, todo lo que ustedes se imaginen, que es donde realmente se mueve otro tipo de dinero y permite la especulación a la hora de... Bueno, en el fondo todas las inversiones son especulativas, todas, porque según la RAE, no yo, según la RAE, la Real Academia Española, en el diccionario dice que especular es esperar un beneficio económico de una compra y una venta, o un beneficio económico, algo así, un beneficio económico a raíz de una operación o algo así. Por lo tanto, todo el mundo especula. Aunque no guste la palabra, la RAE lo define. Lo que hacemos lo define así. Bien, vamos ahora sí a entrar de lleno en el programa. Vamos a comenzar con nuestro mes de octubre. Y vamos a ver sobre todo, aquí estoy mostrando pantalla, si lo pueden ver con mis... ahora sí, ya se está mostrando. ¿Qué ha sucedido? Estamos en el mes, en el año número 9, desde que empezamos con esta medida de 2013, 2014, 2015, 2017, perdón, 16, 17, 18, sucesivamente hasta el 22. Los cuales, si no me falla la vista,
Son 2, 4, 6, 8, 9 años contabilizados, 9, de los cuales, vamos a de nuevo, 3, 6, 3, 6, 10, 10 años, perdón, contabilizados de momento, de los cuales 7 han sido alcistas un mes de octubre para Bitcoin. Solamente tuvo en el 2018 una caída del 3,83 y en el año 2014 del 12,95. Actual, octubre, según la hora de que se sacaron los datos, 0,81%. Pero ha tenido picos de 39,93, 27,7, 10,17, 47,81 y así sucesivamente. También si miramos, nosotros hemos tenido en 2022 un octubre, un septiembre, un agosto, bueno, octubre de momento bajista, de momento, un septiembre y un agosto bajista, un julio alcista, un junio bajista, mayo bajista, abril bajista, marzo alcista, febrero alcista, enero bajista. Y como vemos aquí, solamente en pocos años, y estamos hablando de 2014, y si no me equivoco, la otra es de 2018 solamente, en donde Bitcoin ha estado o perdiendo más de 3 meses consecutivos, por ejemplo, que en este caso llegaron a ser 5, y después tenemos aquí otra que nos marca 4 en el 2014, y casualmente fue julio, agosto, septiembre, octubre. Sin embargo, también casi todos ellos posteriores llegaron a ser alcistas. ¿Ok? Solamente en un caso, noviembre fue bajista, cuando octubre fue bajista también. El resto era alcista, sobre todo un solo fallo que hubo aquí, y todavía octubre que no termina. ¿Qué quiere decir? Que según la estadística, y como hay un comportamiento que va de 3 en 3 aproximadamente, y tanto también para la parte alcista de media, etcétera, nos podría decir que si octubre terminara de momento, siempre en la franja lateral, pero de momento en negativo, quizás pudiera ser noviembre verde, o que todavía en los 11 días que nos queda, 12 días que nos queda todavía del mes de octubre, un poco menos de la mitad, que todavía este número pudiera llegar a ser verde. Así que esto de momento lo que dice la estadística. Otra cosa que he estado mirando hoy, y es algo que me está llamando un poco la atención, porque es importante tenerlo detectado cuando estamos hablando de qué es el indicador SOPR, que ya en su momento lo habíamos explicado, y sobre todo lo que está haciendo ahora, en diario, con un precio de Bitcoin que apenas se está moviendo. ¿Ok? Y esto es algo muy importante porque si bien durante las últimas semanas ha estado por debajo de 1, ¿ok? Y cuando justo eso sucede al final de una tendencia alcista que comienza a disminuir y pasa a ser rojo, es que se ratifican las caídas. Cuando ocurre al final, que lo vemos aquí, cuando termina de seguir estando por debajo de 1 y que comienza, después de una tendencia bajista, a aparecer los primeros picos por encima de 1, es que precede una tendencia alcista. Como lo vemos aquí, que después disminuye, comienza a caer hasta que al final nos lleva a la caída. De hecho, vemos aquí un pequeño pico que hizo que rebotara un pelín, otro pequeño pico desde aquí que hace que Bitcoin volviera a rebotar de nuevo en junio, otro pequeño pico aquí, que hizo también que después terminara rebotando, otro más por aquí que lo hizo llegar hasta aquí, después tenemos otro aquí que le hizo también este otro pico alcista, pero lo que me llama la atención es que en comparación a los que hubo desde abril, y el último fue justo en marzo, del mismo tamaño,
es que el SOPR está subiendo ahora y más de lo que ha hecho en los últimos 4, 5 y hasta 6 meses. Por lo tanto, y el precio apenas se está moviendo y viene de una caída, que es justo el efecto contrario a cuando el precio viene de una subida, que lo único que nos indica este indicador y que suele ser muy utilizado es justo anunciarnos peligro y ya ni hablar cuando pasa el rojo desde zonas de resistencia o zonas de máximos. Pero es que no estamos en zonas de máximos, estamos en zonas de soportes o de caídas. Por eso es muy importante esto que está sucediendo en este momento. Aquí también lo que estoy observando también ahora es aquí una entrada muy importante en volumen, vamos a ver las ballenas, sobre todo en el diario, justo en esta zona. ¿Qué puede pasar con esto? Pues el que espera que caiga, pues probablemente caerá con fuerza. Y el que espera que suba, probablemente subirá con fuerza. Lo único que de momento yo quiero llegar a esta conclusión es, me baso en estadísticas de octubre, en las estadísticas de noviembre, el cuadro que vimos, que está viendo un volumen muy importante aquí por parte de ballenas entrando en estos niveles. Otra cosa es de que sea para vender o para seguir acumulando. Y ahora vamos a ver el de volatilidad, que ya comenté la semana pasada cuando lo mostré. Sigue cayendo el de volatilidad sin que reaccione, o sea, el índice de volatilidad de Bitcoin sigue cayendo sin que reaccione Bitcoin al alza. Y como un VIX en un Standard & Poor's, al menos es raro. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos, lleva cayendo desde el 4 de octubre, Bitcoin apenas se inmuta, sigue cayendo, lo ha hecho en el pasado, justo el 10 de julio, que caía, Bitcoin no se inmutaba, hasta que Bitcoin buscó nuevamente una subida de casi $5.000 posterior. Aquí vemos algo parecido, lo único que había otro más. Aquí empieza a caer el índice, sigue cayendo Bitcoin, sigue cayendo el índice y a partir de aquí empieza el repunte. Pero me llama mucho la atención que ya lleva 3 escalones de caída el índice de volatilidad de Bitcoin. Voy a hacerle un poco más de zoom y el precio en amarillo apenas se inmuta. Veremos. Había algunos de ustedes que me preguntaban por el Open Interest de Bitcoin, que es también un dato, mayor actividad. Y aquí lo ven, aquí lo ven. En amarillo está el precio de Bitcoin y aquí vemos el Open Interest o el interés abierto de Binance, que es el exchange más grande, y efectivamente está subiendo. Y esto sabemos que cuando aumenta suele acompañar el precio de cotización también al alza, algo que todavía tampoco está sucediendo. O sea, más me llama la atención que Bitcoin está quieta en una volatilidad casi en mínimos, a nivel de fluctuaciones de máximos y mínimos, no está perdiendo soportes, no está superando resistencias, está entrando volumen, índice de volatilidad cae, el Open Interest está subiendo, hay volumen por parte de ballenas y el precio no se mueve. Ahora vemos aquí el posicionamiento en Binance del 67,83 para los alcistas, 32,17 para los bajistas, también en posiciones 55,69 para los alcistas, 44,31 para los bajistas. A su vez, vamos a ver para Ethereum vencimientos para el día de hoy. En el pain de los 1300, estaba en 1305 aproximadamente cuando vi la última vez el precio de cotización. Hay vencimientos en 1250, 1275 por la parte baja que podrían visitarse y ya el resto está en 1325, 1350. A ver mañana. Para mañana tenemos el pain en 1275 y un posicionamiento mayor en los 1300 aproximadamente nuevamente. Y para el caso de Bitcoin, tenemos el pain en 19.250, posicionamientos en 19.000 y después tenemos en 19.500, en 19.750 y en 20.000 un fuerte posicionamiento alcista
por parte de las calls. Y con esto que estoy diciendo, si bien todo puede ser posible, tenemos la estadística aquí, por un lado. Tenemos lo del volumen aquí, que lo vemos en esta línea horizontal y justo en esta zona. Vaya a saber qué puede llegar a ser esto. Después tenemos el índice de volatilidad cayendo y Bitcoin que no se mueve. Tenemos el Open Interest subiendo y cayendo el precio de Bitcoin también, que de hecho lo pueden ver aquí. Aquí cayendo, aquí subiendo el Open Interest, cayendo el precio de Bitcoin y después se dispara. Y lo mismo también, normalmente cuando cae el Open Interest, cae también el precio de Bitcoin. Vamos a verlo un poco más atrás, para que terminen de entender un poco el significado de esto. Y repito, todo esto es estadística y es cosas que han sucedido, en el pasado. ¿Garantía para el futuro? Ninguna, pero ¿qué quieren que les diga? Si cada vez que se nubló llovió, probablemente si se nuble, la probabilidad que llueva también aumenta. Y aquí vemos lo mismo. Aquí, sobre todo desde la parte baja, sube el Open Interest, Bitcoin se mantiene, vuelve a subir y vuelve a despegar Bitcoin. Es muy importante esto que estamos viendo aquí, porque cada vez que en la correlación que traen, cuando hay una descorrelación, vuelven a juntarse. Y en este caso, la descorrelación será o por subida del precio de cotización de Bitcoin o simplemente por disminución del Open Interest que mide la cantidad de contratos que en este momento se están operando. Por eso es de vital importancia. Vamos ahora a ver el precio de Bitcoin a raíz de todo lo comentado. Aquí tenemos el gráfico semanal, sigue inamovible, sin novedades en el frente. Intentó esta semana, lo miran aquí, ¿se acuerdan de esa directriz que hablaba el lunes? Pues intentó el precio de Bitcoin superarlo al alza, romper con la directriz, no lo ha logrado, fuerte resistencia en esos 20.000, 19.920, 20.100, 20.200, fuerte resistencia porque en caso de superarse nos podríamos ir fácilmente a los 22.500 y quizás a partir de los 23 ya la zona de 25. No sé si en octubre, no sé si en noviembre. La estadística estaba en el cuadro. Ahora vamos al diario para ver un poco mejor la situación. Y en el diario vemos este gran apoyo de esta gran vela aquí, esta otra también. Aquí hay una pelea de osos y toros muy buena a lo largo de las últimas, de las últimas semanas, sobre todo, pero lo que estamos viendo es que se sigue comportando en el rango lateral. Eso sí, el lateral cada vez se hace más pequeño. Si bien antes el rango arrancaba en los 18.100 y terminaba en zonas de 19.800, ahora el rango está sobre todo en 19.500 y 18.900, 18.800, 19. O sea, antes había un rango de $1.000 aproximadamente, ahora el rango se está reduciendo a niveles de 400 y $600. Se está haciendo cada vez más pequeño, lo que hará que en algún momento, como decía alguien, que después de la calma en los precios de cotización es cuando viene la tormenta. Y la tormenta puede ser analizada en cualquiera de las dos condiciones. No quiere decir que la tormenta sea mala, porque si bien puede traer inundaciones en un campo con sequía, puede traer también buenas noticias para las plantas. Por lo tanto, puede esa tormenta que va a venir ser alcista o bajista. Pero lo cierto es que de momento lo que me indican es que estamos en un soporte, que hay volumen, que hay una estadística detrás, que el índice de volatilidad está cayendo y que el Open Interest está aumentando. Conclusión, ¿qué es lo que espero? Si no falla todo lo que comenté anteriormente, me sigo manteniendo en 7 sobre 10 para que Bitcoin en los próximos días pueda dar una alegría a los alcistas subiendo. En el caso de Ethereum, más de lo mismo, misma situación, solamente que el techo bajista a superar, que tiene dos, está en los 1.450 aproximadamente. El segundo, muy importante, los 1.700 en semanal. Vamos a ver en diario rápidamente la misma vela del 13 de octubre, que también fue para el Standard & Poor's y también ha sido ahora para lo que ha sido Ethereum ese día. Un gran apoyo aquí,
nuevamente la volatilidad. Si bien antes la volatilidad de Ethereum se movía entre el 1.375 y el 1.250, aproximadamente $125, ahora la volatilidad está entre 1.300, 1.270, o sea, entre unos 30, $40, que también se está reduciendo. Y eso significa de que va a terminar rompiendo por algún lado. Lo ven aquí. Cada vez se hace más estrechas las velas semanales. Los cuerpos de las velas en semanal son cada vez más pequeños. Las distancias entre mínimos y máximos son más pequeñas. Y eso se aprende en los primeros días de clase de análisis técnico. Eso es una disminución de la volatilidad y que el mercado está a punto de hacer algo. Algo que es importante para el precio. Y aquí, para gusto colores, lo que esperamos que suba, lo esperamos que sea al alza, lo que esperan que caigan, esperarán que sean a la baja. Pero va a haber un movimiento fuerte e importante que está por venir. ¿Ok? Litecoin, aquí lo tenemos. De momento aguanta bien, sin muchas novedades. En semanal, tampoco en diario. Tenemos zona de soporte que no debería perder de los 50,30. Actual 51,32. Superando los 52,20 podría volver a visitar los 54, 54,20 aproximadamente. Solana, que sé que la piden siempre, y hay una amiga aquí del programa que siempre me escribe y agradece que la esté analizando. La ha tenido más difícil hoy, 29,67. Cuidado con Solana, que no pierda el 29,40 porque podría ir a buscar los 28,50. Cuidado. En caso de que no suceda, podríamos tenerla en 31,20 y por encima de 31 Solana estaría nuevamente respirando porque entraría en el rango lateral con una parte alta en los 34 desde esos 31. Aquí tenemos a Tron, que me la han pedido también y me decían, Gabriel, tiene buenos fundamentales, no las has analizado. Aquí tenemos Tron, importante. ¿Por qué? Porque creo que lo comenté también en su día. Tiene esta gran vela en semanal y lo voy a decir fácilmente. Por encima de esa resistencia, cuando Tron en algún momento supere en cierre y en apertura ese nivel, le podrá llevar como mínimo al 0,09. En caso contrario de que eso suceda por debajo de este 0,046 en cierre y apertura, el precio de Tron podría caer a niveles de 0,018. Esto es para el medio plazo. En el caso del ultra corto plazo, el que estamos viviendo ahora, tenemos su soporte en el 0,60, que todo lo que suceda por ahí arriba les llevaría al 0,068. Y todo lo que esté en niveles de 0,068 y 0,07, como es un rango lateral, estaría llevándole nuevamente a niveles de ese 0,061, por ejemplo, 0,060. Todo lo que ocurra en esta parte de esta gran vela a la izquierda es un lateral que en semanal lo seguirá cumpliendo. Solo vendrá un movimiento importante para Tron por encima del nivel del máximo de esa vela en semanal de junio o por debajo del mínimo de esa vela semanal en junio. Mientras tanto, lo que sea acercarse al mínimo va a ser una zona de rebote importante y lo que sea acercarse a este máximo será una zona de cortos. Así se opera en un lateral de cualquier precio de cotización sometido a la ley de oferta y demanda con suficiente volumen y suficiente histórico en sus gráficos. Bien, ADA, Cardano, que también me la pidieron. ¿Ven lo que les digo? Esta vela semanal, esta que también estaba en Cardano y que aquí estaba en Tron, es la misma. Y miren lo que pasó con Cardano. Ha perdido ese mínimo aquí en cierre y en apertura, por lo que Cardano, por algún motivo, ahora tiene un problema. 0,70, 0,40. Tiene desde el 0,40 la probabilidad de llegar a un 0,15, 0,12 aproximadamente, si no falla la vela. En pocas palabras, el movimiento ahora es para Cardano bajista. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ok? Vamos a verlo en diario. Lo mismo. Si pierde aparte este soporte de 0,35, con más fuerza se va. Tengan cuidado con Cardano. Podría ser un rebote técnico, sí, 0,43, pero tiene un objetivo ya activado a ese nivel. Rose, que también me la pedían,
En semanal, parece que puede repetir la misma pauta que repitió en junio de 2022, transformando esto en una zona de doble suelo, que no pierda, cuidado, que no pierda el 0,050, ahora 0,057, y en caso de que no suceda, podríamos ver el 0,09 a lo largo de los próximos meses. Tenemos aquí también a Toncoin, que me la pedían que la analizara, creo que en algún momento la analicé, porque tracé estas líneas, y la tenemos aquí en diario, porque en semanal ya lo perdió a la baja, pero tenemos algo bueno. Los mínimos están siendo ascendentes para esta coin, para esta token, y tenemos la resistencia en el 1.25,35, 1.2550. De superarlo, se podría ir al 1.36. Si pierde el 1.20, perdón, 1.25, podría caer mucho más. O sea, vigilar que no pierda ese 1.25, que mantenga el precio actual, porque podría buscar esta zona alta que acabé de comentar anteriormente. Después me preguntan por XDC Mainnet, o sea, red principal, en semanal, y aquí la tenemos. Parece que puede repetir el movimiento, caída, subida, y si pierde, bueno, de hecho aquí, estos son los niveles ahora, si pierde la zona de 0,030, se podría ir al 0,028 o 0,026, ahí haría otro soporte, quizá para nuevas compras, pero de momento, cuidado, porque tiene pinta de seguir cayendo. Solo una superación del 0,0334 podría asegurarnos que podría ir camino al 0,04. Me preguntaban por Curve, USDT en KuCoin ahora también en semanal, nuevamente de lo mismo. El problema es que aquí los máximos y mínimos son decrecientes. Quiere decir que de momento todavía no logra marcar mínimos y máximos crecientes para hablar de giro de la tendencia en corto plazo. Vamos a ver en diario. Tenemos esta gran vela de apoyo que está en el 0,729 aproximadamente, y tenemos el siguiente nivel, que es el 0,80. Si pierde el 0,80, es muy probable que buscara ese 0,72, 0,73, desde ahí quizás rebotar, pero si no pudiera rebotar ahí, la caída le podría llevar mucho más abajo, en torno al 0,70 aproximadamente. Si no pierde ese nivel primero que acabo de mencionar, este de aquí, y se mantiene por encima del 0,80, podría nuevamente, superando el 0,91, 0,92, ver el 1,05 y el 1,10 según lo que me indica el gráfico. De hecho, va a tener probablemente una pequeña varada, lo va a intentar probablemente detenerse aquí, justo en un precio como este, 0,855 aproximadamente. O sea que en ese 0,855, si lo llegara a visitar, estar pendientes, porque con un stop bastante cercano, quizás hiciera un rebote técnico de unos centavos al alza. Pero cuidado si pierde ese nivel, este cruce de aquí, de base de tendencia y directriz, cuidado, porque es similar a lo que hizo el petróleo cuando superó la directriz, con apoyo de directriz, le hizo corregir y ahora está nuevamente rebotando al alza, ¿vale? Para que les quede un poco en la memoria de a qué se parece, pues se parece a esto, ¿ok? Así que, de momento, estas son las claves. Muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido todo por el día de hoy en Tiempo de Criptos. Nos vamos a ver más tarde, si lo desean, a partir de las 9 de la tarde, en 2 horas tan solo, con el cierre de Wall Street, y todas las preguntas, todas las dudas que tengan, las podremos responder desde ahí. Un fuerte abrazo, un saludo, buen negocio y hasta el viernes. Chao.